Jueves de Ciencia. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Xochitl Aparicio Fernández para que nos presente algo sobre alimentos, que es su área de especialidad, y voy a leer un poco reseña de su currículum. La doctora Xochitl es doctora en Ciencia de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus áreas de especialidad son alimentos nutracéuticos y productos naturales de la región. Su línea de investigación son propiedades nutracéuticas de alimentos, plantas de la región y subproductos alimenticios. Pertenece al cuerpo académico de biociencias en los productos naturales y sintéticos y su impacto en la salud. Es perfil PRODEP, es profesor de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de los Lagos desde el 2006. Tiene publicados 13 artículos en revistas indexadas, 3 capítulos de libros y bueno, dirige varias tesis y ha dirigido varias, una a nivel maestría, 23 a nivel licenciatura, quiere decir que tiene mucha paciencia, 2 a nivel doctorado, 1 a nivel maestría y 4 a nivel licenciatura. Y muchas gracias por aceptar la invitación, Xochitl. Entonces le damos un fuerte aplauso para iniciar la conferencia. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes dos por la invitación. Como ya la doctora mencionó, mi área de interés y de investigación es el área de los alimentos. A ver, voy a mover esta silla. Y bueno, en esta ocasión pues voy a platicarles acerca de un alimento que es mexicano, que es la chía, y bueno, que se sabe, pues ya hay bastante información sobre ella, y bueno, también un poco de resultados que hemos obtenido en el centro universitario, así como comentarles nada más algunos proyectos que están en desarrollo también acerca de esta semillita. Y bueno, el contenido yo lo organicé de esta forma, como para lograr responder estas preguntas. ¿Qué es un superalimento? En primer lugar, porque el título pues, nos dice que la chía es un superalimento, ¿verdad? ¿Por qué es milenaria la chía? ¿Cuál es su aporte nutricio? ¿Por qué es un superalimento? ¿Cómo se consume y qué usos se le dan? ¿De qué otra forma podría o puede consumirse la chía? Y finalmente, ¿qué son los germinados y los microgreens? Que aquí es donde les voy a hablar un poco sobre los resultados que tenemos hasta el momento. Entonces, bueno, si tienen alguna duda me pueden preguntar sin ningún problema y podemos irnos deteniendo o al final si así lo desean. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué es un superalimento? Aquí seguramente ustedes han escuchado el término superalimento, pero creo que cada vez se escucha un poco más y es interesante el hecho de que no hay una definición científica de superalimento. Entonces, desde el punto de vista científico no podemos decir que existen los superalimentos, pero sí desde el punto de vista común, y desde el punto de vista nutricio, porque también los nutriólogos empiezan a utilizar este término. Y bueno, entonces, ¿qué es? Pues son alimentos que tienen un alto valor nutricio y que aparte ese alto valor nutricio se ve impactado o reflejado directamente en la salud cuando nosotros los consumimos. Y bueno, aquí hay que hacer la aclaración de que todos los alimentos naturales, de una u otra forma, poseen nutrientes y compuestos fitoquímicos característicos de la especie, de la variedad, etcétera. Sin embargo, ponemos el atributo o el adjetivo de superalimento cuando estos fitoquímicos o estas características nutricias sobresalen a las de otros alimentos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de superalimentos: el aguacate, las semillas, las moras, el brócoli, por mencionar algunos. Cabe hacer la aclaración de que este término pues, se empezó a utilizar desde el siglo XX, pero últimamente se escucha más. En 1950 aproximadamente, la espinaca fue uno de los primeros productos vegetales que surgió como un superalimento. Si ustedes, a lo mejor algunos recuerdan o conocen a Popeye el marino, comía muchas, es una caricatura, ¿verdad?, que comía muchas espinacas que le daban su superpoder, su superfuerza. Y bueno,
Es un ejemplo de los primeros productos naturales que se consideraron superalimentos. Pero ¿qué hace que sean o cuáles son las características en particular que hacen que sean superalimentos? Bueno, pues moléculas como del tipo antioxidante, fibra, ácidos grasos, vitaminas, minerales. Y bueno, solamente para comentar, existen pues diferentes grupos que se denotan como superalimentos. Aquí están, los marqué aquí, superalimentos verdes, como todas las hojas verdes, principalmente las verde oscuros, acelgas, brócoli, espinaca, col rizada, algas incluso. Y bueno, a estos se les atribuye que tienen con alta concentración de nutrientes que son fácilmente digeribles, como su proteína, sus vitaminas, minerales. Y bueno, el segundo grupo que se conoce son los superalimentos de nueces y frutas, y pues aquí entra obviamente todas las moras, las fresas, los frutos rojos que conocemos por su alto contenido de antioxidantes. También tenemos aquí las nueces, las almendras, por su alto contenido en ácidos grasos que son benéficos para la salud, así como también son antioxidantes o contienen antioxidantes. Bueno, los superalimentos de la abeja se conocen desde épocas muy antiguas. Se menciona que, por ejemplo, los griegos y los egipcios utilizaban ya estos alimentos como la jalea real, el polen y el propóleo con la finalidad de cuidar la salud, de protegerla y de recuperar la salud, puesto que, por ejemplo, el propóleo se menciona que tiene efectos antibióticos. Los superalimentos marinos, pues aquí yo menciono las algas marinas, que hay una variedad, a lo mejor en nuestro país no son tan reconocidas o tan consumidas, pero en realidad hay una variedad bastante amplia de estas algas y son ricas en vitaminas y minerales, en antioxidantes e incluso se mencionan como desintoxicantes. Y finalmente el quinto grupo, los superalimentos de hierbas y especias. Son las mismas que utilizamos para darle sabor y aroma a nuestros alimentos y bueno, tienen aparte de vitaminas y minerales algunas propiedades especiales, específicas, dependiendo de qué tipo de hierba se trate. Aquí menciono algunas: sábila, romero, albahaca, orégano, canela, anís. Y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, ¿por qué es milenaria la chía? Pues porque se sabe que se fue domesticada y utilizada desde hace muchísimos años. Se menciona que 3000 años antes de Cristo ya se cultivaba, ya estaba domesticada y ya se hacía uso de esta semilla. El término chía proviene de la palabra náhuatl chián o chien, que significa semilla de la cual se obtiene aceite. ¿Por qué? Pues porque es una semilla que justamente contiene aceite. Ahorita en un momento más les voy a mostrar la composición química de esta semilla. Y bueno, se sabe que era ya básica en las culturas mesoamericanas. Y bueno, antiguamente se les daba este mismo nombre de chien a diferentes especies, a las semillas de diferentes especies, entre ellas salvia, que es la que actualmente conocemos como chía e identificamos como chía, amaranthus, este es amaranthus, que es el amaranto, la semilla de amaranto. Esta es del género Iptis, que son semillas un poquito más grandes que la chía y más aplanadas, tienen características diferentes, y también del género Chenopodium, que son estas y que si las identificamos actualmente también están como muy en boga. Su nombre es quinoa o quinoa, seguramente han escuchado hablar de ella. Y bueno, la salvia hispánica, que es el género y la especie que actualmente conocemos con el nombre de chía y la identificamos así, es una planta herbácea anual. Esto quiere decir
que pues la sembramos, crece, fructifica, bueno, antes da las flores, fructifica, produce la semilla y ya la planta muere, ahí se termina su ciclo. Si queremos más, pues tenemos que volver a sembrarla el siguiente ciclo, el siguiente año. Las semillas pues ya las identificamos, son muy pequeñitas, son ovaladas, brillantes, se mencionan de color gris con algunas motas de intensidad mayor. Y bueno, les decía, tienen aproximadamente 2 milímetros de longitud. Las más conocidas son la chía negra o denominada chía negra, la variedad negra, y la chía blanca. Bien, aquí les presento una tabla con la clasificación botánica, de la chía, y pues vemos que es una planta, por lo tanto pertenece al reino Plantae, y así van. El subreino es Tracheobionta, subdivisión, Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, subclase Asteridae, el orden de las lamiales, la familia Lamiaceas, subfamilia Nepetoidae, la tribu Meteae, género Salvia y especie hispánica, y es el nombre con el que conocemos, Salvia hispánica. Y aún aquí dentro de esta especie se mencionan que existen alrededor de 900 variedades. Entre ellas las más conocidas o las más comunes son la chía negra y la chía blanca. Es un cultivo que se puede realizar de una forma relativamente sencilla desde el punto de vista que no tiene muchas exigencias. Solamente requiere que el suelo esté bien drenado, de hecho es tolerable a la acidez y a la sequía, por eso es también algo llamativo, porque puede crecer con poca agua. No soporta las heladas, por lo tanto requiere sol abundante y crece muy bien en climas tropicales y subtropicales, y de hecho aquí en nuestro estado se cultiva. Y bueno, hablaré un poco de los usos que se les daba en la época precolombina. Específicamente se mencionan estos 4 como medicina, como alimento, con usos artísticos y también usos religiosos. Y bueno, repito, ya se cultivaba hace muchos años, incluso se menciona que el auge del cultivo de la chía en el Valle de México fue entre los años 2600 a 900 antes de Cristo. Y bueno, quienes más cultivaban o hacían uso de esta semillita, pues fueron las civilizaciones tolteca y teotihuacana. Entonces, dentro de sus usos como alimento, se considera o se sabe que era tan importante como el maíz y como el frijol, ¿sí? O sea que formaba realmente parte de la base de la alimentación de estas culturas. Se consideraba un alimento de alta resistencia, se les daba incluso a las personas como mensajeros, por ejemplo, que tenían que trasladarse caminando por distancias bastante largas, y también a los guerreros. De hecho, se menciona que con una cucharada al día ellos obtenían energía para una caminata de 10, 12 horas, ¿sí? Entonces era bastante apreciada por esa característica de dar mucha energía a estas personas. Y bueno, en la cocina o de forma común también se consumía, se menciona que se hacía como un pinole, que ahora conocemos que es de maíz tostado, pero en este caso era con la chía, la semillita de la chía tostada, y esta se adicionaba a alimentos en general, como a tortillas, a tamales e incluso a las bebidas para hacer atoles, ¿no? Eso en cuanto a sus usos alimenticios. En cuanto a sus usos en medicina, se sabe o hay información de que la chía principalmente se utilizaba la semilla, pero también se le daba uso a los tallos, hojas y raíces, y bueno, que se utilizaba para una diversidad de
de males o de síntomas, desde fiebres, diarrea, estreñimiento, hasta infecciones oculares, específicamente se mencionan estas, y respiratorias, así como también para la protección de la piel por ser un humectante natural. En cuanto a su uso artístico, bueno, pues se utilizaba el aceite de chía para la producción de pinturas y barnices que a su vez pues utilizaban para decorar vasijas, ollas, tarros y demás. También se utilizaba para pintar la piel del cuerpo y del rostro, pues con un efecto pues cosmético, por así llamarlo. En cuanto a los usos religiosos, pues como era tan importante esta semilla, se ofrecía a los dioses en sus ceremonias religiosas, se ofrecía en forma de ofrenda. Incluso este fue el uso que cuando llegaron los españoles, al ver ellos que lo ofrecían a los dioses, consideraron que era una semilla sacrílega y prohibieron su producción y su consumo. Entonces, pues fue por eso que tuvo un auge hace miles de años y después fue disminuyó, casi desapareció, afortunadamente no desapareció, pero pues sí disminuyó muchísimo su producción y su uso. De hecho, yo creo que las personas más jóvenes piensan que la semilla de chía es algo nuevo, ¿no? Pero en realidad no, tiene usos milenarios. Y bueno, gracias a que pues alguien retomó sus propiedades nutricias, que es rica en aceite, en proteína, en fibra dietética, tiene antioxidantes y minerales. En el año de 1991, la Universidad de Arizona propone un proyecto para la recuperación del cultivo y del consumo de la chía. Y fue así que pues, de estos años para acá se empieza a estudiar más y entonces viene nuevamente pues, el pequeño auge que tiene ahora. De tal forma que ahora es consumida y producida en América y en Australia, también se siembra, y bueno, es menos conocida, pero ya empieza también a abrirse mercado importante en Europa y en Asia. Les comentaba hace un momento que en Jalisco pues, se produce chía, es el primer productor de chía. De hecho, aquí tenemos que para el año 2014 se sembraron 15,700 hectáreas en estos municipios y bueno, Jalisco produjo el 94% de la chía que se produjo en el total, en el territorio mexicano. Y bueno, el segundo estado que también produce chía es Puebla, pero solamente aportó casi el 3%, ¿verdad? 2.75%, muy poquito. Entonces, sí vemos cómo Jalisco despunta en la producción de esta pequeña semilla. Y bueno, aquí en este cuadro les puse el aporte nutricio de la chía, que está hasta aquí abajo, y me permití poner algunos otros cereales. ¿Por qué he comparado con cereales? Porque la chía es considerada un pseudo cereal. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene características nutricias de cereales, pero no es un cereal porque no pertenece a la familia botánica de las gramíneas, que es a la cual pertenecen los cereales. Entonces, bueno, viendo la composición química, vemos, por ejemplo, que para el contenido de proteína es bastante elevado para la chía, entre un 19 y 23%, y está pues muy arriba de otros cereales, incluso de la avena, que se considera pues uno de los cereales más ricos en proteína y en grasa. También la chía tiene hasta 30 a 35% de grasa, un contenido bastante elevado y bueno, es importante aquí aclarar que esta grasa es una grasa benéfica para el organismo humano. Su contenido de carbohidratos pues, es relativamente pequeño, de 9 a 41%. Tiene una muy buena e importante cantidad de fibra, de 18 a 30%, y lo que aquí ponemos como cenizas es el contenido de minerales, que también es bastante alto, entre 4 y 6%. Entonces, este aporte, sobre todo en lípidos, pero también más alto en proteínas, hace que la chía sea sumamente energética. Comparando el aporte de energía
la chía es de 550 y para los demás cereales está alrededor de 350, entonces por 100 gramos, kilocalorías por 100 gramos. La chía nos estará proporcionando 200 kilocalorías más aproximadamente por 100 gramos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Y bueno, justamente estas características y algunos otros componentes especiales lo hacen que la chía sea considerada un superalimento. Tiene aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son partes componentes de las proteínas. Generalmente cuando pensamos o escuchamos la palabra proteína y decimos necesito comer proteína, pensamos en carne, leche, huevo, pescado, productos de origen animal. ¿Por qué? Pues porque tienen el perfil de aminoácidos que nosotros requerimos, el más similar a lo que nosotros necesitamos. Entonces, muchos de los o la mayoría de los granos, por ejemplo los cereales y las leguminosas, tienen buena o cierta cantidad de proteína, sin embargo, esa proteína es deficiente en algunos aminoácidos, que son justamente estos denominados esenciales. La chía tiene en su proteína un perfil de aminoácidos completo, es decir, tiene aminoácidos esenciales. Tiene también vitaminas del complejo B. Es rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que seguramente también habrán escuchado, porque estos ácidos grasos son parte de la grasa o de los lípidos de la semilla y específicamente los omega 3 y omega 6 son esenciales para nuestro organismo. Entonces es importante desde este punto de vista porque nos aporta grasa de buena calidad. Es rica en fibra soluble. Ustedes seguramente cuando han puesto a remojar chía, se observan que le sale como una gelatinita alrededor de la semilla. Esos componentes se llaman mucílago y justamente es lo que llamamos fibra soluble. Y la fibra soluble pues es benéfica para nuestra salud porque igual que cualquier tipo de fibra nos ayuda a eliminar los desechos de la digestión. Y bueno, no solamente los desechos de la digestión, sino que también, por ejemplo, a disminuir niveles de colesterol, entre otros. Bueno, tiene una importante cantidad de minerales y de la cual sobresalen el calcio y el potasio y el magnesio, que son minerales importantes para nuestro organismo simplemente. Y bueno, también tienen otro grupo de compuestos denominados compuestos fenólicos, que son, estos no son esenciales o no existe una tabla nutricia que nos diga tienes que consumir tanto de compuestos fenólicos. Sin embargo, sí está bien descrito y comprobado científicamente que cuando nosotros los consumimos y que los consumimos a diario porque están en todas las frutas y verduras, pues tienen un efecto benéfico en nuestra salud. No nos dan energía, pero nos aportan otros beneficios. Bien, en este cuadro pongo algunos estudios científicos sobre experimentos tanto en ratas como esta es en personas y en ratas la mayoría, que muestran, es evidencia científica que muestran que la administración o más bien el consumo de chía en ciertas cantidades pues aporta resultados benéficos para la salud. Entonces, por ejemplo, aquí en este estudio, que fue de 4 semanas, se utilizaron o se hizo en ratas macho y bueno, se les administraron 150 gramos por kilogramo de chía entera en su dieta, así directamente. Y bueno, a otro grupo, 51.9 gramos por kilogramo de aceite de chía en la dieta. ¿Y qué observaron? Bueno, pues lo que observaron es muy interesante porque ellos observaron que al final de este experimento el nivel de triglicéridos en suero y el nivel de colesterol en sangre disminuyeron. Aumentó el llamado colesterol bueno, que es el que está unido a lipoproteínas de alta densidad.
aumenta el ácido alfa-linolénico y se mejora la relación de ácidos grasos omega 6, omega 3. ¿Esto qué quiere decir? Que se está viendo la presencia de estos ácidos grasos en la sangre de los animalitos. Y así, pues existen muchos estudios, aquí solamente pongo algunos. Por ejemplo, en este otro se observa una disminución en el estrés oxidativo. Sabemos que la oxidación son reacciones que ocurren de forma regular o cotidiana en nuestro organismo y que muchas veces nuestro organismo tiene sus mecanismos, ¿verdad?, para contrarrestar esta oxidación, pero cuando la oxidación es excesiva y los antioxidantes de nuestro organismo están en nivel bajo, pues entonces hablamos de un estrés oxidativo que puede llevar a diferentes tipos de enfermedades. Igual se incrementa el sistema antioxidante, por eso se reduce el estrés oxidativo in vivo. Por ejemplo, este ensayo que duró 6 meses fue en personas donde se administraban 30 gramos por 1000 kilocalorías de 30 gramos de semilla de chía por 1000 kilocalorías ingeridas en la dieta. La dieta para un adulto oscila, bueno, depende, ¿verdad?, pero oscila alrededor de 2000 kilocalorías. Entonces, bueno, aquí se vio una disminución en el peso corporal y en el tamaño de la cintura, que es un indicativo de buena salud, puesto que cuando comemos energía en exceso, la acumulamos alrededor de la cintura y no nada más nos vemos más redonditos, sino que eso es indicativo de que esa grasa se está acumulando alrededor de nuestros órganos y es dañino para la salud. Y bueno, también se menciona que se incrementaron algunos marcadores de buena salud desde el punto de vista del perfil lipídico, proteína C reactiva, adiponectinas plasmáticas. Se menciona que no hay diferencia en el peso corporal ni en la grasa abdominal, pero sí se redujo el tamaño de la cintura. Entonces vemos cómo el consumo de chía, pues realmente sí hay información que sustente el hecho de que es benéfica, ¿verdad?, para nuestra salud. Bueno, aquí solamente les muestro la estructura química de algunos de los compuestos fenólicos que les mencionaba que tienen efecto antioxidante y que están presentes en la chía. Estos son los más comúnmente mencionados, ácidos fenólicos como el cafeico, ferúlico y clorogénico, y estos 3 de aquí abajo pertenecen al grupo de los flavonoides y también son comprobadamente antioxidantes, miricetina, caenferol y quercetina. Entonces, bueno, retomando cómo se usa o cómo se consume la chía, pues generalmente es en consumo directo. Creo que el uso más común y más conocido es el del agua, ¿verdad? Preparamos agua de limón, agua fresca y le agregamos la chía. Y bueno, actualmente se empieza a utilizar como espesante en mermeladas, en jaleas, o a utilizarlo directamente así sobre nuestra fruta, nuestro yogur con granola y demás. Otro uso que se le ha dado es para la extracción del aceite y nos lo venden así en forma de capsulitas. Y bueno, nos dicen que es rico en ácidos grasos omega 3 y 6. Algunos usos que se le han dado en panificación es sobre todo al mucílago, que recordemos es la parte gomosa que recubre las semillitas cuando se mojan. Se le da uso como imitador de grasa en panificación y también nos dice que cuando se pone encima del pan antes de hornearlo, que puede ayudar a aumentar la vida de anaquel porque pues forma una barrera que impide la pérdida de humedad y por lo tanto que el pan se endurezca más rápidamente. Y bueno, aquí se encuentran algunas imágenes de su uso en la industria cosmética. ¿Sí? No se menciona cómo se utilizan, no sabemos si es los aceites o la proteína o qué parte de la chía, pero nos dicen que la chía es muy buena en la crema para manos porque previene el envejecimiento y esta no lo sé, pero es también una crema. Se está utilizando o se empieza a observar la venta ya de harina de chía o incorporado a algunos productos directamente como tortillas o bebidas.
Sin embargo, bueno, esto desafortunadamente no se ve en un beneficio directo en los productores de la chía. Esta información de Infoagro nos dice que las personas que empezaron a sembrar la chía, pues como que se estaban desconcertadas o un tanto tristes. ¿Por qué? Pues porque a ellos se les paga tan solo 30 pesos por cada kilo de chía. Y bueno, los intermediarios pues lo ofrecen a 70 pesos, que es más del doble, o sea, solamente por llevarlo y ofrecerlo o venderlo al mercado, se están ganando pues una cantidad mayor a lo que pagaron. Incluso se menciona que en mercados internacionales el precio puede llegar a 100 pesos, o que en otros mercados más alejados, por ejemplo en Rusia, incluso se pagan hasta 1,000 pesos por un kilo de chía. Entonces, bueno, realmente aquí como la nota de donde yo tomé esta información decía que pues la gente, los productores pues como que no le ven tanto chiste a la producción de chía si realmente ellos están llevando la menor parte. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos la propuesta de qué más hacerle o de qué otra forma los productores puedan verse beneficiados al producir esa chía o para darle un valor agregado de una forma pues realmente o relativamente sencilla, y que pueda darle más valor a su semilla. Y la propuesta que nosotros tenemos es pues la de la germinación. ¿Sí? La producción de germinados de chía, así como hemos visto los germinados de soya, de alfalfa, que, pues que son comercializados, a lo mejor no todo el mundo los conoce, pero esa sería una idea. Y la otra es la de los microgreens, que bueno, son plantulitas o una etapa posterior a los germinados. Entonces, bueno, ¿qué son estos germinados y estos microgreens? Pues son el resultado de la germinación de la semilla, ¿verdad? Y la germinación pues es un proceso biológico donde el embrión de la semilla se desarrolla en las condiciones idóneas hasta convertirse en una plantita joven. Y para esto no necesitamos otras condiciones más que humedad o agua, darle cierta temperatura, a lo mejor en alguna etapa requieren luz, en alguna otra no, y oxígeno. Y con esto nosotros podemos obtener un producto con valor agregado, que son los germinados o los denominados microgreens. Y bueno, aquí hay algo de texto sobre la investigación. Existen diferentes investigaciones sobre los germinados de algunas semillas. Se menciona que el proceso de germinación cambia obviamente la composición, es decir, la semilla no tiene la misma composición que el germinado. Mejora sus propiedades nutritivas, por eso ha incrementado el interés en su consumo. Aumenta los componentes con actividad biológica o bioactivos asociados con efectos positivos en la salud. Los estudios e información que más existen son sobre germinados de legumbres, de cereales y de algunos pseudocereales, como el trigo, lenteja, la soya, el arroz, alfalfa, amaranto. El aumento, bueno, se ha visto o se ha estudiado que el proceso de germinación tiene un aumento significativo de estos compuestos, aminoácidos, fibra, proteínas, vitaminas y minerales, y que por lo tanto pues los germinados van a tener un valor nutritivo superior a los de las semillas. Bueno, en este cuadro es la información sobre también estudios no realizados por nosotros, sino que están ya reportados, artículos científicos sobre germinados de diferentes granos, alforfón, soya, arroz integral, garbanzo, chía y lenteja. Se les dan diferentes tiempos de germinación y bueno, desde el punto de vista de los componentes nutricios se ve que estos se incrementan. Por ejemplo, aquí para el alforfón aumenta la vitamina B1, B2 y proteínas. Para la soya aumenta la fibra dietaria y proteínas. Para el garbanzo aumenta el contenido de vitamina C y minerales.
Pero también estos mismos estudios o algunos de estos estudios muestran cómo otras moléculas que no son componentes nutricios, sino que son fitoquímicos, también se ven incrementados. Por ejemplo, aquí para el alforfón, los tocoferoles aumentan de 11 en la semilla a microgramos por gramo hasta 103, aquí sí, acá le sobra este puntito, ¿no? Entonces es un aumento bastante importante. Ácido gamma aminobutírico de 2.5 a 16 y hasta 81, son intervalos bastante amplios. Y los fenólicos, compuestos fenólicos de 323 al doble aproximadamente. Y así observamos que entonces tanto la composición química desde el punto de vista nutricio cambia, como la composición de los componentes fitoquímicos, que recordemos son aquellos que nos dan otros efectos biológicos, no relacionados con que nos van a dar energía o que vamos a producir o nos van a ayudar a sintetizar alguna proteína, sino un efecto benéfico en la salud directamente. Bueno, por otro lado tenemos los microgreens. Y bueno, estas se denominan o se definen como las hojas verdes cotiledonarias y jóvenes y tiernas con diferentes colores, texturas y sabores. Y es esto, es la etapa posterior a los germinados. El tiempo o el lapso de germinación va alrededor de 2 hasta 8 o 10 días. Y en el caso de los microgreens, pues se les dan condiciones para que crezcan un poco más, e incluso aquí ya se muestran estas hojitas. Estas hojitas son las que vienen del cotiledón, o sea, de la propia semilla, no son las hojas verdaderas como les llaman desde el punto de vista botánico. Entonces, ya que están con estas características, simplemente se cosechan y esto tarda de 10 a 20 días y se consumen simplemente así en fresco como verduras de ensalada, como cualquier hoja que podemos adicionar a una ensalada, así se consumen estos microgreens. Y bueno, de estas propuestas de germinación, pues tenemos ya algo de resultados, que esta fue la tesis que presentó Juan Alberto. Él hizo este trabajo, efectos de la germinación en las propiedades nutricionales, perfil de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de la chía, Salvia hispánica. Él ya se tituló desde hace un poco más de un año. Su objetivo fue analizar justamente el efecto del tiempo de germinación. Él solamente midió tiempos de germinación y vio qué propiedades nutricias, es decir, qué nutrientes cambiaban, y perfil de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante. Bueno, para este trabajo utilizamos chía de la variedad negra que obtuvimos aquí en Jalisco, cerca de Tepatitlán, en un lugar que se llama Capilla de Milpillas. El señor productor nos hizo favor de donarnos esa chía. Y bueno, lo que él hizo fue pues simplemente darle condiciones de oscuridad, fue a temperatura ambiente, así que osciló entre 17 y 24 grados centígrados, y una alta humedad a sus semillas de chía para que pudieran germinar. De esta forma, él obtuvo germinados a los 4, 8 y 12 días. Y bueno, comparamos también con la chía, con la composición. Los mismos análisis se realizaron a la chía como un control para comparar. Los análisis que se hicieron, los análisis nutricios, fueron pues humedad, proteína, grasa, azúcares reductores y ácido fítico. Los análisis fitoquímicos fueron compuestos fenólicos totales, flavonoides, taninos condensados, antocianinas, poder reductor de hierro, capacidad antirradical. Estos nos miden un efecto antioxidante y un perfil de compuestos fenólicos por HPLC, que es una técnica especializada. Y bien, ¿qué encontró esta persona en sus resultados? Bueno, lo que observamos fue
que obviamente con los diferentes tiempos de germinación, la semilla, o más bien el germinado, cambió su composición. Vemos que en la semilla tiene 4% de humedad, mientras que los germinados llegan hasta 80–90% de humedad. ¿Esto qué es? Pues que simplemente llegan a la humedad de un vegetal fresco. Las lechugas, pepinos tienen estos niveles de humedad. El contenido de proteína aparentemente inicialmente disminuyó, sin embargo a los 8 y 12 días se ve un aumento en este nutriente, y esto es como resultado de la germinación, puesto que este proceso requiere de la síntesis de enzimas, que son proteínas específicas que van a llevar a cabo pues todos los cambios para que crezca la nueva planta. El contenido de grasa se disminuyó, así como también, bueno, ¿esto por qué? Pues porque la grasa es parte de su almacenamiento de energía, entonces este almacén de energía se gasta para poder dar origen a la síntesis de nuevas partes de la planta. Los azúcares reductores, que son azúcares libres, originalmente no estaban en la chía, sin embargo se generaron como producto de la ruptura de las moléculas de almacenamiento, que es el almidón, para dar origen a estas moléculas y que sirvan de nutriente a la propia planta en crecimiento. No se detectó la presencia de ácido fítico ni en la semilla ni en los germinados, y esto pues es bueno porque el ácido fítico es una molécula que atrapa minerales, entonces impide que se puedan absorber. Bueno, en cuanto a los compuestos fenólicos, se vio que en comparación con la semilla, pues se incrementaron tanto los compuestos fenólicos globales en general, se vio un aumento, por ejemplo, en la semilla teníamos 3.2, que son, ahí no lo veo, aquí está, miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo, y por ejemplo, a los 8 días tuvimos el nivel más alto de 16 miligramos por gramo. Los flavonoides también aumentaron de 3.9 hasta igual a los 8 días 11.1. Esto quiere decir que pues, la planta, la pequeña planta, el germinado, sintetiza estos compuestos para su uso, pero pues, nosotros también los podemos utilizar para nuestro beneficio. En el perfil de compuestos fenólicos analizado por HPLC vimos cambios, vimos que para muchos de estos compuestos se incrementaba, por ejemplo aquí se incrementa la concentración, sin embargo para algunos otros disminuye. Y eso es normal puesto que es parte del propio metabolismo del germinado. Y bueno, finalmente la actividad antioxidante, aquí se nos muestran unos datos. Comparando con 0 días, que es la semilla de chía, vemos que el valor va incrementándose, incluso se llega casi al triple a los 12 días de germinación. Entonces, esto quiere decir que se incrementó el contenido de antioxidantes. Esto es complemento a lo que vimos en las tablas anteriores, donde veíamos que los compuestos fenólicos también se incrementaban. Entonces, no solamente se sintetizan estas moléculas, sino que también tienen este efecto antioxidante. Y bueno, para este trabajo de tesis las conclusiones fueron estas. El proceso de germinación de semillas de chía provocó un aumento en el contenido de proteína y de azúcares reductores y una disminución en el contenido de grasa. Incrementó significativamente el contenido de compuestos fenólicos y de flavonoides totales. No se detectó la presencia de ácido fítico, ni taninos condensados, ni antocianinas en la semilla y tampoco en sus germinados. Estas son algunas otras conclusiones. Hubo un incremento en los compuestos fenólicos detectados por HPLC, excepto para el ácido ferúlico, y bueno, quedarían de esta forma las abundancias relativas: ferúlico, quercetina, siríngico, cafeico, sinápico, rutina, ácido clorogénico y kenferol.
Y bueno, de forma general observamos que los tratamientos de 8 y 12 días de germinación incrementaron casi al triple el efecto reductor de las muestras, es decir, el efecto antioxidante, mientras que, o medido mediante una prueba, mientras que a los 4 días de germinación se observó la mayor capacidad para atrapar estos radicales libres, que es lo que se mide por otra de las pruebas que utilizamos. Finalmente, pues la germinación de las semillas de chía produce cambios, ¿verdad? Cambios significativos en la composición nutricia y en la composición fitoquímica y antioxidante de estas semillas. Y bueno, en cuanto a resultados, esto es lo que tenemos hasta ahora. Continuamos trabajando sobre todo en 2 proyectos que solamente les voy a comentar. Este proyecto lo está llevando a cabo uno de nuestros estudiantes, Haiku Daniel de Jesús. Él es estudiante de doctorado y bueno, él está trabajando con la elicitación química de los germinados de semillas de chía para la producción de metabolitos secundarios con efecto regulador en el metabolismo lipídico en un modelo de ratas obesas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ahora nosotros queremos probar si induciendo químicamente, es decir, adicionando sustancias químicas para estresar estos germinados, esto se puede lograr un nivel más alto de compuestos fenólicos o de antioxidantes en general, y lo que queremos es probar qué efecto tiene el consumo de estos germinados en un modelo de ratas obesas. Es decir, ¿o por qué en ratas obesas? Pues porque sabemos que la obesidad pues es ya una epidemia, no solamente, bueno, tanto a nivel mundial como en nuestro país tenemos los primeros lugares de mortalidad por obesidad. Implica muchos factores de riesgo como son dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, entre otras. Es un problema, por lo tanto, de salud pública que está relacionado con los hábitos alimenticios. Entonces, nosotros queremos ayudar o al menos dar algo de información o encontrar algo de información para que a través de esta alimentación podamos prevenir o revertir algunos de los daños que ocurren por la obesidad, justamente. Bueno, ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Y el otro, que también está pues muy incipiente, es el establecimiento de condiciones de crecimiento de microgreens de chía y análisis de su composición proximal y fitoquímica. Este es un proyecto que estamos trabajando como cuerpo académico. El cuerpo académico que ya mencionaron al inicio, biociencias en los productos naturales y sintéticos y su impacto en la salud, y bueno, donde colaboramos con la doctora Egla, la doctora Evelia Martínez Cano y una servidora. Y este proyecto pues está apenas dando inicio y bueno, pues yo agradezco mucho su atención. Esta es la información que yo traje en esta tarde para compartirles y bueno, si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces abrimos la sesión a preguntas. Si alguno tuviera, levante la mano. Todo quedó muy claro. Te podemos pasar el micrófono. Lo que pasa es, bueno, hace como unos 30, 35 años, cuando viajé hacia el sureste de Jalisco, me encontré con algo que me pareció extraordinario, que era los adornos para una boda, eran precisamente montículos de tierra con chía crecida, y eso era lo que daban se puede decir pues de que te llevaras tú a tu casa como souvenir, no esas cosas de plástico, eso era lo que estaban dando con chía. Y otra cosa es pues que yo me crié en Tlaquepaque, y para mí era extraordinario siempre tener tu tortuguita o tu ranita con tu chía crecida, pero ahora que te escucho con todo lo de los germinados, bueno, pues ahí tendrías tu aparato germinador, ¿no? Sí. Entonces creo.
Sí, así es, y qué bueno que lo comentas, sí es cierto, eso es algo que se me pasó a comentar. En Estados Unidos, por ejemplo, y aquí, pues yo creo que antes se utilizaba más, son lo que tú mencionas, la tortuguita o animalitos, es un sustrato, puede ser acerrín o algún tipo de tierra con semillitas y todo está dentro de como de una malla o de una media, así de ese tipo de material, de nylon, y se moja y pues ya las semillitas crecen. Entonces eso es… pues sí, en efecto, ahí podríamos tener nuestro proceso de germinación. Porque son de así de barritos y están así como rasgaditos. Entonces tú le pones el agua adentro y le pones la chía encima de todo el caparazoncito de barro. Y a los 8 o 10 días ya está la plantita y se ven preciosas. No sabía que tenía todos esos beneficios, ¿verdad? Pero, se ven hermosas, haz de cuenta como en la naturaleza o algo así. Tengo un vocerrón, no te apures. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, justamente… Y la mala noticia, ¿sabes cuál es? Que ¿Cuál? nuestros amigos los chinos las están haciendo también y vendiendo. Pero cómprenlas en Tlaquepaque. Mejor. Así es, muchas gracias. Yo te quiero preguntar, Xóchitl, ¿cómo saber cuál es la fecha de caducidad de la chía? Porque depende del empaque que tú compres. Hay algunos que sí tienen fecha de caducidad, pero si compras chía suelta, no sabes realmente cuánto tiempo la puedes consumir y que esté en buenas condiciones. Sí, así es. Bueno, la chía, igual que todas las semillas como los cereales, las leguminosas, frijoles y demás, pues son estables porque tienen un contenido de humedad muy, muy bajo. Entonces son relativamente estables. Lo que sí es cierto es que si nosotros los tenemos en condiciones, por ejemplo, donde les dé mucho el calor o donde de repente se humedezcan, puede dar origen a que el propio metabolismo de la semilla la dañe. Entonces, pues realmente, por ejemplo, yo consideraría que de acuerdo al uso que se le da a la semilla, pues máximo 1 año de almacenamiento y en condiciones pues de sombra, de temperatura ambiente que no suba excesivamente y de baja humedad. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos presentó una lámina en la cual hizo una comparativa de alimentos para ver la ventaja que tiene la chía, pero ahora sí, yo soy una de las personas que para mí es un alimento nuevo. ¿Cuánto consumir? Si yo digo, ahí me puso el elote lo conozco perfectamente, pero como para decir, es comparativo al consumo de un elote, ¿cuánto consumir de chía? Porque de repente me parece mucho o me parece nada, por el simple hecho, en apariencia parece nada. ¿Cuánto consumir comparado con un elote, digamos, cuánto sería? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, aquí yo puse una tabla, por ejemplo, de porcentajes, o sea, datos por 100 gramos, pero realmente 100 gramos de chía es una barbaridad, es mucho. Entonces, incluso mencionaba también en los antecedentes que el contenido que en épocas precolombinas daban las personas con una cucharada sopera, que es aproximadamente 25 a 30 gramos de chía. Con eso ellos obtenían energía para pues sus largas caminatas. Entonces, más o menos en base a eso vendría la recomendación, alrededor de 1 cucharada a 2 cucharadas al día son buenas para consumir. Incluso se menciona que con 25 gramos, que es más o menos 1 cucharada sopera, al día nosotros obtenemos el ácido graso omega 3, que es el más difícil de obtener, para todo el día. Entonces, pues en eso estaría la recomendación. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? El consumo de chía se recomienda para cualquier persona, niños, adultos mayores. Sí, así es. En general, así es. Algo que es muy importante aquí hacer la aclaración es que recordemos que la chía tiene una cantidad muy grande de fibra, hasta 30% puede llegar su contenido de fibra. Entonces, si una persona no está acostumbrada a comer tanta fibra,
pues sí, de entrada podría serle un tanto indigesta, ¿no? Causarle malestar intestinal. Sin embargo, el organismo se va adaptando a esta nueva forma de consumirlo. Entonces, iniciar de consumo en cantidades pequeñas. Y la otra es que justamente por esa alta cantidad de fibra absorbe mucha agua. Entonces, nosotros preferentemente hay que consumirla hidratada así o en budín, mermelada o qué sé yo, con la finalidad de que, bueno, más bien, porque si no la consumimos hidratada, dentro de nuestro organismo va a absorber esa agua y puede causarnos un efecto de impactación. Entonces, siempre consumirla hidratada. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctora. Entonces, por lo que presentó ahorita sobre los germinados de chía, es recomendable consumir la semilla, pero si se tiene la opción, ¿cuál es mejor, en semilla o en germinado? Bueno, ahí sí cambia un poquito y es muy interesante la pregunta. Si nosotros queremos obtener los beneficios, por ejemplo, de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, pues la tendremos que consumir en semilla, puesto que vimos que el proceso de germinación hace uso de estos. Bueno, en realidad de la grasa en general. Estamos estudiando todavía el perfil lipídico, es decir, si sobreviven o qué tanto sobreviven de esos ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces, si lo que nos queremos aprovechar son esas grasas saludables y benéficas, pues sí sería recomendable en forma de semilla. Si lo que nos interesa, por otra parte, es ver o bueno, aprovechar el contenido de fitoquímicos, pues probablemente lo recomendaría en forma de germinado, porque es ahí donde estos se incrementan. ¿Todavía la doctora acepta alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces quiero aprovechar la ocasión primero para invitarlos al siguiente Jueves de Ciencia, que va a ser el 28 de marzo, y recordarles que cada último jueves de mes tenemos este tipo de conferencias aquí en Casa Universitaria a las 6. Está abierto al público, entonces por favor hagan extensiva la invitación y los esperamos aquí. Y bueno, también aprovecho la ocasión para darle las gracias a la doctora Xochitl Aparicio Fernández porque participó pues con su ponencia en este Jueves de Ciencia y Tecnología. Pues vamos a darles un fuerte aplauso.